Premio Nobel de Química 1995, es un multigalardonado científico mexicano, pionero en el estudio de la capa de ozono en la estratosfera. Sus investigaciones condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, un tratado que prohíbe la producción de clorofluorocarburos en los países desarrollados desde 1996. En la actualidad, el Dr. Molina es profesor de la Universidad de California en San Diego, donde es miembro del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía Scripps. Asimismo, desde el 2005 preside el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, localizado en la Ciudad de México. Hoy en Punto, el cambio climático y el calentamiento global desde la perspectiva de un científico. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa En Punto, ahora en Diálogos con Vino desde el Colegio de la Frontera Norte y con el multigalardonado Premio Nobel de Química 1995, el doctor Mario Molina, a quien le damos la bienvenida en este programa que va a estar dedicado a usted, maestro. Pues muchas gracias, encantado de estar con ustedes. ¿Qué le parece Baja California? ¿Qué le parece Tijuana y estar en este lugar frente al mar? Pues es realmente un lugar muy interesante. Pues yo estoy instalado en San Diego, del otro lado de la frontera, donde doy clases, y en la Ciudad de México, y pues no tengo muchas oportunidades de venir a Tijuana, pero pues me da mucho gusto poder estar aquí esta noche. Doctor, en materia de medio ambiente, en materia de energía sustentable, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo vamos? Pues vamos con cierto rezago, pero sí con muchos compromisos. El país se ha comprometido a hacer cambios importantes para usar energía más eficientemente, por ejemplo, y pues estamos trabajando en los planes ya más detallados para poder implementar esos compromisos, de trabajar protegiendo el medio ambiente, ¿no? Pero hay muchos otros ámbitos, pues hay que seguir trabajando también para que realmente la sociedad esté más consciente de esta protección al medio ambiente, que es muy necesaria para mantener un nivel de vida adecuado. Doctor, el gran tema, el calentamiento global, ¿científicamente se puede comprobar que está pasando esto en nuestro planeta? Sí, por supuesto, pues de eso va a ser mi plática, así es que pues no voy a elaborar, pero sí hay un consenso científico muy claro de que esto es consecuencia de actividades de la humanidad, por un lado, y por otro lado de que sí está cambiando el clima en todo el planeta también con mucha claridad. Perfecto, pues doctor, estaremos pendientes de su conferencia que va a iniciar dentro de unos momentos. Le agradecemos mucho esta pequeña charla, lo felicitamos y esperamos que todo el público que nos ve y nos escucha se quede con nosotros a esta conferencia que va a impartir el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, un mexicano ejemplar, un mexicano excelente. Muchas gracias, doctor. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, regresamos enseguida con más aquí en Punto, Diálogos con Vino desde el Colegio de la Frontera Norte. Volvemos muy pronto. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Hoy en la noche tuve la duda si hacer una presentación o nada más platicar, pero en fin, a lo mejor es más sencillo enseñando algunas láminas. Una de las cosas que quería mencionar, que como lo mencionó Carlos, yo estoy en otro colegio también, el Colegio Nacional, y una de nuestras tareas ahí es divulgar la cultura, que no solamente somos científicos, somos alrededor de 40, sino escritores, historiadores, etcétera. Entonces, damos pláticas y organizamos eventos culturales a lo largo del año. Esta se podría considerar una de ellas, ¿no? Pero en fin, lo que decidí, que sería atinado hoy es hablar de cambio climático, hoy termina, como lo dijo Carlos, esta conferencia de las partes, la COP16, y todavía no sé en detalle qué pasó o qué no pasó, porque la tradición ahí es que realmente es en el último día donde se aprueban o no todos los
acuerdos con los que con mucho trabajo se planean con anticipación. Pero en fin, les voy a platicar del cambio climático en general, un poco de ciencia, tecnología y si da tiempo un poquito de política, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente para, pues, a ver si hay oportunidad de platicar un poco. Creo que sí hay tiempo para preguntas normalmente, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Bien, pues comenzamos con esta fotografía de nuestro planeta, nada más para ver pues vamos a enfocar esto en la atmósfera, y la atmósfera pues, realmente no se ve porque es transparente, se ven las nubes, pero es muy delgada, es como la cáscara de una manzana, y funciona de tal manera que, pues si emitimos algún gas aquí en Tijuana, y el gas permanece, no se descompone, si permanece en el medio ambiente tiempo suficiente, pues en cuestión de meses, se distribuye en todo el hemisferio norte y tarda aproximadamente año y medio, cuando mucho 2 años también en mezclarse en el hemisferio sur. Y es por eso que tenemos problemas claramente globales, porque hay toda una serie de gases y compuestos que permanecen en la atmósfera, pues no solamente meses, sino décadas y hasta siglos. Y ese tipo de compuestos realmente no tiene importancia dónde se emiten, se forman parte eventualmente pues de toda la atmósfera. El problema básico, pues quizá muchos de ustedes lo conocen, pero el problema del cambio climático, para entenderlo, cambio pues es lo que estamos haciendo como parte de nuestras actividades de la sociedad, pero primero hay que entender el funcionamiento básico del clima del planeta, que es relativamente sencillo, en detalles cuando se complica, porque pues, el planeta es complicado, muy grande desde el punto de vista de nosotros hacer modelos detallados, pero como vimos en la fotografía anterior, el planeta es muy chico y vulnerable desde el punto de vista cósmico, y desde el punto de vista también es chico de la cantidad de gente que ya somos en el planeta, más de 6.500 millones de habitantes, entonces ya estamos afectándolo pues de manera muy significativa, ¿no? Pero en fin, regresando aquí a cómo funciona el clima, pues desde hace ya millones de años el planeta tiene un equilibrio dinámico, un estado estacionario, que la cantidad de energía que recibimos, que es del Sol, es igual prácticamente a la cantidad de energía que pierde el planeta. Ya no se acumula energía en el planeta ni se pierde energía. Hay energía también en el centro del planeta, etc. Pero esa prácticamente no contribuye a este balance. La energía llega sobre todo en forma de luz visible. Por eso pues nuestra visión evolucionó para ser sensible pues a esa luz visible, es cuando la mayor parte de la energía llega así. Y aproximadamente 1/3 parte se refleja por las nubes o por la nieve o en fin por los desiertos, pero 2/3 partes sí llegan a la superficie terrestre y se absorben, o sea, esa es la cantidad de energía que recibe el planeta, y una cantidad igual de energía, como acabo de decir, pues la pierde el planeta, pero ya no en forma de luz visible, sino de radiación infrarroja, ¿no? Que es, pues todos los cuerpos emiten radiación infrarroja dependiendo de su temperatura. Como saben ustedes, si ponen algo en un horno, cuando empieza a estar al rojo vivo, pues ya está emitiendo no solamente radiación infrarroja, sino ya es visible, ya se ve, y un foco incandescente, que por cierto ya se van a prohibir uno de estos días aquí, se van a reemplazar por focos fluorescentes. Les voy a tratar de explicar con más detalle por qué, ¿no? Pero el hecho es que un foco con un alambre incandescente, pues es ya una temperatura tal que la luz es visible, como la que nos llega del sol, pues, ¿no? Bien, pues la radiación infrarroja, la Tierra por fortuna no está al rojo vivo, y por eso pues la luz, más bien la radiación que emite no la vemos. Bueno, resulta que con leyes de la física, de las que se descubrieron
pues a principios del siglo pasado, se puede calcular con mucha precisión cuál debería de ser la temperatura del planeta, tomando en cuenta este balance, que estamos perdiendo la misma cantidad que recibimos. Y conociendo pues cuánta energía llega del Sol, cuánto se refleja, etc. Y esa temperatura resulta ser menos 15 grados centígrados o grados Celsius. Y si ese fuera el caso, pues no tendríamos vida como la conocemos, los océanos estarían congelados. Lo que pasa es que ese cálculo, que se refiere a la temperatura promedio que tendría la superficie del planeta, pero pues por fortuna la temperatura promedio no es menos 15, sino más 15. ¿Por qué? Porque resulta que la atmósfera funciona como una manta, como una cobija que calienta la superficie, porque absorbe una buena parte de esa radiación infrarroja emitida por la superficie, y de esa manera pues la superficie se calienta, y eventualmente a mayor altitud la cantidad de energía que sale del planeta es efectivamente igual a la que llega. A mayor altitud la temperatura efectiva es alrededor de menos 15, pero la superficie está a más 15. Entonces eso es lo que se llama el efecto invernadero natural. Pero con más detalle, pues la atmósfera es la que funciona como una manta. Pero el nitrógeno y el oxígeno son transparentes a la radiación infrarroja. Si es que si la atmósfera nada más fuera nitrógeno y oxígeno, pues también estaríamos a menos 15. Entonces, lo que ya se descubrió desde el siglo antepasado, en realidad es que hay ciertos compuestos, se llaman compuestos traza porque están en pequeña proporción, compuestos en la atmósfera que son los que absorben esta radiación, y los llamamos gases invernadero, y son compuestos pues de origen natural. Y los dos más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Y hay algunos otros, voy a mencionar en un momento dado. Pero es muy importante entender lo siguiente: la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, que absorbe muy eficientemente en el infrarrojo, por eso es muy importante. Esa cantidad que hay en la atmósfera depende del ciclo hidrológico, o sea, el agua, pues tenemos una cantidad de agua prácticamente ilimitada en los océanos desde el punto de vista de pues, la pequeñísima proporción que hay en la atmósfera, hay mucho más en los océanos. Se evapora, funciona pues así absorbiendo en el infrarrojo, pero se condensa en las nubes, en la lluvia, la nieve, etc. Entonces es ese ciclo que determina cuánto vapor de agua hay. Entonces, si hacemos cálculos sabiendo por espectroscopía cuánto absorbe el vapor de agua, cuánto absorbe el dióxido de carbono, el vapor de agua es el gas invernadero más importante. Aproximadamente las 3/4 partes de la energía absorbida es por el vapor de agua y el resto por el dióxido de carbono y otros gases. Entonces podría uno pensar, bueno, pues entonces el clima está dominado por el vapor de agua. Pues fíjense que lo interesante es esto. Imagínense que hacemos un experimento con la atmósfera actual y de repente le quitamos los gases invernaderos, el dióxido de carbono, siendo el más importante. Pues podríamos pensar, bueno, pues si el vapor de agua absorbe las 3/4 partes de la energía, bueno, pues a lo mejor cambia un poco la temperatura, pero todo seguiría muy bien. No, lo que sucede es que se enfría un poco la atmósfera y se condensa entonces el vapor de agua. Y en un ciclo tal, pues que alrededor en una década se condensa tanto que vuelve a bajar a menos 15 o más. Entonces el vapor de agua no controla la temperatura, lo que controla la temperatura básicamente es el dióxido de carbono, es el termostato de la atmósfera. Y estoy hablando hasta ahorita nada más de cómo funciona el clima en la atmósfera de manera natural, ¿no? Entonces ahora sí, con estos antecedentes, sí podemos empezar a ver pues qué le estamos haciendo a la atmósfera que puede impactarla, ¿no? Pero esta parte, hasta lo que he descrito hasta este momento, pues básicamente es conocimiento del libro de texto, es algo más se entiende de manera básica y pues no se cuestiona seriamente, porque pues si hay un entendimiento básico de cómo funciona el clima. Ahora, entender
cómo las estaciones, que dependen de la inclinación de la Tierra, entender cuánto llueve en cada sitio, etcétera. Eso ya es mucho más complicado, estoy hablando de promedios, porque hay gran variabilidad natural del clima, ¿no? Pero en fin, esto es importante por lo que voy a describir en un momento. Y es, primero, antes de pasar a lo que le estamos haciendo a la atmósfera, un punto de información adicional. El dióxido de carbono, siendo tan importante, pues como decía yo, el termostato del planeta, es un gas biológicamente activo, ¿no? Nosotros al exhalar, pues exhalamos dióxido de carbono y lo hacen pues los animales y las plantas también. Y lo que hacemos es respirar oxígeno. Claro, con el nitrógeno es inerte, lo respiramos y lo exhalamos, no pasa nada, pero del oxígeno que respiramos, una pequeña parte en realidad, lo que hace es oxidar pues a los compuestos que tenemos como alimentos, carbohidratos, etcétera, etcétera. Esa oxidación genera energía, que es la que usamos en los músculos para movernos, etcétera. Y el producto de esa reacción es el carbón que tienen los compuestos orgánicos, los alimentos, se convierte en dióxido de carbono y eso es lo que escalamos. También estas moléculas y alimentos también tienen átomos de hidrógeno y ya se convierten en vapor de agua, ¿no? Pero la cantidad es pues despreciable comparada con la cantidad natural que hay. Pero ese dióxido de carbono que la porción viva del planeta, digamos, exhala, absorbiendo oxígeno, si eso fuera lo único que pasara, ya se nos habría acabado el oxígeno. Pero, por cierto, el oxígeno originalmente no había, se surgió a raíz de ciertas formas de vida que al principio pues empezaron a formar una atmósfera que era venenosa para las formas de vida que había en aquel entonces, millones de años. Pero en fin, el hecho es que ya por muchas decenas, centenas de millones de años, pues la atmósfera ya tiene oxígeno y nitrógeno como lo sabemos, pero se necesita algo para regenerar el oxígeno, que si no se nos habría acabado. Y por fortuna pues hay un ciclo natural. Aquí vemos en esta gráfica cómo varía el dióxido de carbono explicando este proceso natural. Y la generación es, pues como saben ustedes, es la fotosíntesis. Las plantas verdes con energía solar convierten el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera de nuevo en carbohidratos y otros alimentos, liberando oxígeno. Entonces ahí está el ciclo. Y vemos aquí, ese es lo que llamamos el pulso del planeta, en función de la latitud. Lo que oscila más es el hemisferio norte y lo que oscila menos es el hemisferio sur, que está desfasado 6 meses. Vemos las estaciones, verano, invierno, que es lo que refleja cuando hay más fotosíntesis y menos fotosíntesis, ¿no? En fin, todo esto es natural. Esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Ahora voy a continuar ahora rápidamente, porque estoy moviendo muy despacio, para ver cuáles son las consecuencias de esto. Porque pues, un cambio de temperatura tan pequeñito a lo mejor no podría tener consecuencias, pero primero, muy brevemente, la temperatura ha cambiado. Se puede medir en los últimos 600,000 años. Igual que se puede medir la concentración de dióxido de carbono y se ve cómo sube y baja. Son las épocas glaciales. A ver si tengo aquí. Sí, no. Antes de ver eso, esto se puede hacer porque se puede hacer un análisis muy cuidadoso de las burbujas de aire atrapadas en conos de hielo de Groenlandia o de la Antártida. Entonces sabemos cuánto metano había, cuánto dióxido de carbono. Y si se ve con mucho cuidado, resulta que la temperatura cambia antes que el dióxido de carbono. Y podría, pues esto también se ha interpretado, pues eso demuestra que el dióxido de carbono no es lo que controla el clima. Pues entonces le habríamos entendido mal lo que había dicho yo hace un momento. No, lo que resulta es lo siguiente, que el dióxido de carbono en la actualidad es el termostato del planeta, pero hay otros factores que también afectan al clima. Por ejemplo, el volcanismo, ya no entro en detalle, pero es uno de ellos, pero otro son
depende de los parámetros de la órbita terrestre alrededor del Sol. Entonces la elipticidad y la excentricidad, cuando cambian, pues cambia la manera como llega esta energía del Sol al planeta, y la frecuencia de esos cambios, pues por leyes de Newton, en realidad se conoce también con bastante precisión, son frecuencias de 10.000, 40.000 y 100.000 años, que son estas mismas. Entonces, esto es lo que se llama ciclos de Milankovitch. Lo que dispara las épocas glaciales son esos cambios. Pero haciendo ya cálculos, ya entendiendo un poco más lo del clima, eso se amplifica muy eficientemente con el dióxido de carbono, porque el cambio en la cantidad de energía que llega y cómo llega no es suficientemente grande para explicar las épocas glaciales, pero si agrego uno el dióxido de carbono, entonces ya los modelos ya lo pueden hacer bien. Bien, pues o sea, si hay un entendimiento básico, no solo de cómo funciona el clima, sino de por qué hay épocas glaciales y qué otros factores afectan el clima, pero en los últimos 1.000 o 2.000 años los parámetros de la órbita terrestre prácticamente no han cambiado, así es que eso no puede haber disparado estos cambios de clima. Pero aquí lo que vemos es dónde estamos, de nuevo ese 30%, que les digo, esto es dióxido de carbono, y a dónde llegaríamos si continuamos emitiendo como lo estamos haciendo hoy en día, esto que se llama el business as usual en inglés. Resulta que donde estamos hoy en día hay más dióxido de carbono que en los últimos 15 millones de años. O sea que sí es un cambio significativo. Y si subiéramos al doble o al triple, pues sí es un cambio monumental, ¿no? Que podía, pues, por supuesto, afectar muy seriamente al clima, ¿no? Entonces esa es la preocupación. Pero ¿qué pasa? Es que ese pequeño cambio de temperatura, primero, debí de haberles mencionado que en una época glacial la temperatura baja pues de 4 a 6 grados o algo así. O sea que como es el promedio, 4 o 6 grados es muchísimo. Pero estamos ahora del otro lado. O sea, el dióxido de carbono bajó en esas épocas. Ahora estamos subiendo y no ha habido esos cambios de nuevo en millones de años. Pero ese pequeño cambio ya lo estamos viendo en todo el planeta. ¿Qué está pasando? Se están derritiendo. No todos, pero sí la mayoría de los glaciares se están derritiendo. Esto ya lo va a hacer muy rápidamente, pues ya lo saben ustedes. En Groenlandia también se está derritiendo prácticamente todo el hielo. Esto fue un poco sorprendente, no se había anticipado que fuera tan rápido ese cambio. Hemos tenido también inundaciones aquí en México muy claras, en Monterrey, etcétera, etcétera, en este año y en años recientes. Entonces la pregunta es, ¿será esto el cambio climático? Bien, pues no podemos estar seguros que una inundación en particular es consecuencia del cambio climático, porque pues, han ocurrido con anterioridad. Pero si vemos pues, cómo están cambiando en todo el planeta, pues entonces, aunque de una no estemos seguros, pero del porcentaje, pues claramente ha aumentado muy fuertemente la frecuencia de inundaciones en todos los continentes. Lo mismo con las sequías, se han duplicado en años recientes, son muy costosas. Aquí en el norte del país el año pasado hubo una muy seria, y hay en otras partes del planeta. Y hay toda una serie de eventos que están pasando, incendios forestales, pues aquí también del otro lado de la frontera ha habido una serie de incendios muy espectaculares, pero en Rusia más recientemente, en sitios donde normalmente no había pasado ese tipo de cosas, ¿no? Y también la frecuencia pues, ha aumentado en todos los continentes. Y los huracanes igual, también Katrina, pues de nuevo no puede estar uno seguro que eso fue consecuencia del cambio climático, pero sí la intensidad de los huracanes aumenta con toda claridad. Esto es de mi colega Kerry Emanuel del MIT. Como yo estuve muchos años en el MIT, pues tengo algunas figuras de ellos, pero está muy claro que la intensidad de los huracanes depende de manera muy sensible de la temperatura de la superficie de los océanos. Si sube un poco, pues sube la intensidad significativamente. Y aquí nada más resumiendo, ¿qué es lo que se espera si la temperatura cambiara 1, 2, 3, 4 o 5 grados? Esto es nada más cualitativo, pero esto es para mencionar, para acordarme que algunos cambios son
pues, tienen beneficios. En los países nórdicos, pues las estaciones de agricultura podrían extenderse, porque estaría más agradable el clima, digamos. Pero inclusive ahí, pues en un momento dado vuelve a bajar el rendimiento agrícola. Pero en los países no nórdicos, pues desde el principio, ya con las sequías ya está sufriendo la agricultura. Y en fin, hay el ciclo del agua, los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y los eventos climáticos extremos, pues es lo que nos preocupa, no tanto ese pequeño cambio de temperatura. Y la última flecha son los cambios abruptos, pero lo voy a explicar un poquito más adelante si me da tiempo. Eso nos preocupa mucho. Ahora bien, aquí ya la pregunta es, bueno, esto es lo que le estamos haciendo al planeta, hay un riesgo importante de que sucedan cosas pues muy dañinas para la sociedad. La pregunta es, ¿se puede resolver o no el problema? Porque pues la energía y el uso de combustibles fósiles es, como decía yo, importantísimo para el desarrollo económico, ¿no? ¿De dónde viene ese dióxido de carbono? Pues ya vimos el metano, pero el dióxido de carbono no todo viene de combustibles fósiles, aproximadamente una tercera parte está relacionada con uso de suelo y con deforestación. Pues es lógico porque la fotosíntesis es lo que lo regresa. Si estamos deforestando, pues le quitamos eficiencia a la fotosíntesis a nivel global. Pero aquí vemos los distintos sectores, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, para resolver el problema, lo podemos ver de esta manera. Podemos ver si quisiéramos que la temperatura promedio del planeta no subiera más de cierto número de grados, 2, 3 o 4, lo que tendríamos que reducir las emisiones. Y en esta gráfica vemos las emisiones de gases invernadero, sobre todo dióxido de carbono, en función del tiempo, en este caso por varios siglos. Y estamos en la línea roja, si no hacemos nada, pues ahí seguiríamos subiendo. Y eso es lo que está pasando. Si quisiéramos que la temperatura no subiera más de 2 grados centígrados, tendríamos que bajar de la línea roja a la línea amarilla. Y es un cambio pues muy drástico. Y ese es el consenso. No es lo que nos dice la ciencia, pero lo voy a explicar un poquito más. Es lo que nos dice la ciencia y los estudios económicos, ¿no? Pero en fin, la pregunta ¿es posible hacer este cambio tan drástico? Y sí se puede. Esa es la respuesta. Sí tenemos tecnologías para hacerlo. Aquí de nuevo estoy, repitiendo la primera parte de esa gráfica, la primera mitad del siglo, digamos. O sea, es otra gráfica de emisiones y estamos arriba de la zona verde, y para que la temperatura en este caso no suba más de alrededor de 3 grados o algo así, pues hay que quitar la zona verde, hay que reducir las emisiones. Y la respuesta desde el punto de vista tecnológico, esquematizada en la figura de abajo, es que sí se puede, pero no hay una solución única. Podría uno imaginarse, energía nuclear es lo que lo va a resolver. No, resulta que es demasiado lento, no se puede hacer con suficiente rapidez. O usar energías renovables. Por supuesto es muy importante, pero tampoco resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es tomar muchas medidas simultáneamente, pero hay que tomar todas las medidas, prácticamente. Lo que llamamos triángulos de estabilización. Y los triángulos más fáciles de implementar son los de hasta arriba, que es eficiencia energética. Podemos mejorar drásticamente la eficiencia con la que usamos automóviles, con la que la energía que se usa en edificios, que sobre todo en países pues más al norte es mayor que en México por aire acondicionado y por calentamiento en el invierno. En fin, todo eso es lo que habría que hacer. Les voy a enseñar un par de ejemplos. Energía nuclear sí es parte de la solución. Ha mejorado mucho desde el punto de vista de seguridad, ya cosas como Chernobyl ya realmente se pueden evitar. Los residuos radioactivos en principio también se pueden almacenar, no es un problema técnico imposible de resolver, o que sí es un poco un problema político. Pero realmente el problema principal de la energía nuclear, si se usara ya en gran escala,
es la proliferación. O sea que con las tecnologías que tenemos en la actualidad, se podría al mismo tiempo pues, producir material para bombas atómicas. Y entonces, de ahí la preocupación de Irán y de Corea del Norte, ¿no? Pero en fin, esto también es un problema técnico, y porque en principio se puede mejorar la tecnología para que ya no se pueda usar para bombas atómicas, pero es un problema pues más bien de diplomacia, ¿no? Y la energía eólica puede ya ser uno de esos triángulos. En México pues ya se empieza a usar en cada vez en mayor escala, pero en otros países, en España pues ya se usa mucho más. Aquí por esta zona pues hay partes, creo que es la Rumorosa, algo así, donde hay partes muy, pues que están muy bien adaptadas para usar energía eólica, ¿no? Energía solar, aquí todavía no lo hacemos en México, pero hasta en Alemania están usándolo muy efectivamente. No por fotovoltaica, que todavía es muy cara, pero solar térmica, donde simplemente se concentran los rayos de sol. Y por cierto, por ejemplo, en Sevilla está la planta ahí de abajo, se concentra y se puede llegar a temperaturas muy elevadas y fundir pues sales o calentar aceite, etcétera, y almacenar caliente de tal manera que aunque ya sea tarde en la noche, como en este momento, se puede seguir generando electricidad si es que se usa esa energía almacenada. Es uno de los problemas también de la energía eólica, que a veces no sopla el viento, pero en fin, hay maneras de atacar eso. Y sí se pueden usar combustibles fósiles, pero siempre y cuando no se emita el dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces se puede capturar, separar y almacenar. Y sí hay suficientes cavidades domosalinos, es lo que se llama, en el planeta para pues, almacenar enormes cantidades de dióxido de carbono. En México queremos hacer un proyecto de estos, pero no meterlo a domos salinos, sino a pozos de petróleo que ya no funcionan bien, para sacar más petróleo, y con eso sí se paga este sistema. Si no, pues evidentemente es más caro que nada más emitir el dióxido de carbono a la atmósfera. Bien, pues esta figura quiero explicarla con un poco más de detalle, viene de mis colegas del MIT. Y es un juego de ruleta lo que estamos haciendo, porque no sabemos con precisión qué es lo que va a pasar dependiendo si hacemos algo o no hacemos algo. Entonces la ruleta aquí de la izquierda es la predicción probabilística de lo que estamos haciendo si no tomamos medidas para reducir las emisiones. Entonces vemos pues, que de acuerdo con esa ruleta, pues es posible, pero ya no muy probable, que la temperatura suba menos de 2 grados. Y hay inclusive una posibilidad de que suba más de 4 o 5 grados, ya la zona roja. Pero podemos cambiar de ruleta si tomamos acciones, esas que les acabo de explicar. Y entonces, pues sí, es mucho más probable, ahí sí, que la temperatura no suba más de 2 grados. Y la pregunta clave aquí, por eso el juego de ruleta es como si estuviéramos apostando cuánto nos cuesta cambiar de ruleta, porque pues cualquiera de ustedes que apueste, pues yo creo que nos conviene más la de la derecha, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos que pagar? Imagínense que el juego es de $100,000, pues ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a dar para cambiar de ruleta, ¿no? Pues resulta que lo interesante, para ya no hacerlo después, lo interesante es que el costo pues no son de los 100,000, no serían $20,000 o $30,000, que pues aunque eso costara, sí valdría la pena, porque pues, si no es muy poco probable que ganaran, ¿no? Son nada más 1,000 o 2,000, o sea, el costo de tomar las medidas que les acabo de enseñar es del orden del 1 o 2%, quizá el 3%, si no lo hacemos muy bien, del Producto Bruto o Producto Interno Bruto de todo el planeta. Y el costo de no tomar esas medidas es claramente mayor por las inundaciones, las sequías, ya lo estamos viendo, eso es lo que ya está pasando. Entonces, desde el punto de vista de estudios económicos, pues sale barato arreglarlo. El problema, claro, es diplomático, y etcétera, ¿no? Pero hay una pequeña complicación, y es que esto fue en el 2003, desgraciadamente con avances en el entendimiento de cómo funciona el planeta, sobre todo cómo las partículas
hay partículas que vienen de quemar azufre que estaban enfriando un poco al planeta. Ya que se entiende bien ese mecanismo, pues las ruletas que nos dice la ciencia en la actualidad cuáles son, no son tan buenas. Entonces la ruleta de la izquierda es donde estamos si no cambiamos nuestra manera de funcionar. Entonces fíjense que ahí hay hasta 25% de probabilidad que la temperatura suba más de 6 grados si no tomamos las medidas necesarias. Y pues ahí sería dificilísimo que la temperatura no subiera más de 2 grados, ni siquiera está ya en la ruleta. Pero si tomamos medidas, pues tenemos cierto chance. En este caso, 550 partes por billón. O sea, de dióxido de carbono, en el momento tenemos 380 casi, y antes de la Revolución Industrial 270. O sea, esto sería pues una manera de decir, tenemos que reducir emisiones de tal manera que la cantidad en la atmósfera no suba más de 550 partes por millón. Y entonces pues tenemos cierto chance de que la temperatura no suba más de 2,5 grados, ¿no? Y con ese costo que les acabo de decir, ¿no? Bien, pues, pero hay otro pequeño problema, déjenme apurarme un poquito ahorita para terminar esto. Y es que esos son lo que llamamos cambios abruptos. Imagínense, aquí lo que estoy graficando, por ciento de degradación de un sistema, abajo. Imagínense que eso es el Amazonas, y es por ciento de degradación de la selva amazónica. Y subimos la temperatura poco a poco y cambiamos la forma de esa curva. De tal manera que la bolita representa dónde está el clima del planeta, se cambia poco a poco, de tal manera que el porcentaje aumenta linealmente. Subimos de 1 a 2 grados, pues, sube el porcentaje quizás 20%, subimos otros 2 grados, 30%. El problema es que cambia la forma tal que de repente llegamos a un umbral de temperatura y con un pequeño cambio adicional de temperatura desaparece prácticamente el Amazonas. Entonces esto es lo que se llaman puntos de inflexión, puntos críticos, y pues estos son los que se han identificado, varios otros, con los umbrales de temperatura, cambios de circulación en el océano, desaparición del monzón de la India, que pues es tan importante allá para la agricultura, la selva amazónica, y el derretimiento del Ártico ya está sucediendo. Sin entrar en detalle, la situación es la siguiente. Estos cambios son prácticamente irreversibles. Bueno, sí son reversibles, pero no en cuestión de milenios. Ese es el problema. Estamos cambiando al planeta por milenios porque el dióxido de carbono, una tercera parte más o menos, permanece más de un milenio en la atmósfera de lo que estamos emitiendo. Entonces son cambios pues monumentales para muchas generaciones. Y el problema es que cambios como estos sí pueden ser costosísimos. O sea, ese 10-20% que les mencionaba yo antes como costo, pues aquí podría subir mucho más, sobre todo para ciertos sectores de la población. Entonces, déjenme ver si lo tengo aquí. No, pero se los voy a explicar nada más. El problema desde el punto de vista económico del costo es que tomando en cuenta la posibilidad de que ocurran estos desastres, lo que debe dominar las consideraciones de riesgo y de estudios económicos ya no es lo más probable, sino la posibilidad, si es 20 o 30%, de que ocurran estos desastres. Así es como funciona la sociedad. Así es, por eso pagamos seguros. Es como ruleta rusa, pero no tenemos más que un planeta, ¿no? Entonces, esto es lo que no debería ser aceptable, pero ya no desde el punto de vista científico, ni siquiera económico, es pues, por los valores que le damos nosotros al nivel de vida de poblaciones que tienen pocos recursos o de lo que le queremos dejar a nuestros hijos y nietos, ¿no? Entonces es ese riesgo de que ocurran calamidades lo que realmente domina el panorama, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? El protocolo de Kioto es lo que se está discutiendo en Cancún. Ya deben de haber decidido, pero si se extiende o no. Pero el protocolo de Kioto estipulaba que los países desarrollados se comprometieran con ciertas reducciones y los países en desarrollo nada más tenían que reportar. Pero eso fue
hace varios años. Está ya muy claro que si China, Brasil, México, la India no reducen emisiones, pues no se resuelve el problema. China ya está emitiendo más que Estados Unidos. Así es que esto tendría que haberse cambiado. Pero en fin, lo que pasó en Copenhague, pues como saben fue un fracaso desde el punto de vista que no hubo un acuerdo. Ojalá y Cancún no haya sido fracaso, ya veremos en las noticias hoy en la noche. Pero aunque no hubo un acuerdo, sí se tomó nota de un acuerdo no oficial, porque tiene que haber unanimidad para que algo se apruebe. Y de lo que se tomó nota es de un acuerdo, más de 120 jefes de Estado estaban en Copenhague y estaban de acuerdo en que una meta aspiracional a lograr es que no suba la temperatura más de 2 grados en promedio, porque ya es muy peligroso que suba más, por estas razones que hemos estado discutiendo. Y eso pues también se discutió aquí en Cancún. El problema es que para hacer eso sí necesita haber mucha negociación, también tiene que haber transferencia de recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo, por razones de equidad, pues ellos fueron los que contaminaron, ¿no? Lo que tiene que haber es directo o indirectamente es un precio a las emisiones. Y ya no voy a entrar en más detalle porque ya quiero terminar, pero pues se necesita también más investigación y cooperación internacional para resolver el problema. Pero tiene que haber un precio a las emisiones para que así las energías renovables, la captura de carbono y todo eso efectivamente funcione. Hay que incorporar a la economía pues los costos que de momento no están incorporados, que son los daños al medio ambiente, ¿no? Esto ya no lo voy a ver, esto nada más para indicar que de las medidas que hay que tomar, ya ni lo voy en detalle, pero nada más me recuerda decirles que las de eficiencia energética es negocio, o sea que para eso no necesitamos que nos den recursos, porque pues, sale, si el gobierno subsidia gasolina y está importando, pues le sale mucho mejor si hay normas de eficiencia energética para los automóviles, porque pues entonces le cuesta menos, ¿no? Entonces para eso no necesitamos recursos, necesitamos que el gobierno intervenga. México ya se comprometió desde antes de la COP16 a reducir sus emisiones, como lo han hecho los países desarrollados, pero en fin, esto ahorita pues nos esperamos a ver qué pasa. Nada más menciono pero esto ya muy rápidamente, por fortuna tenemos un precedente, el Protocolo de Montreal, para un problema global, que es el de la destrucción de la capa de ozono, que sí funcionó muy bien. Ese problema ya está prácticamente resuelto. Más de 190 países se pusieron de acuerdo que ya no producir los compuestos, que en ese caso son totalmente artificiales, no son naturales, compuestos llamados FCs, como refrigerantes, propelentes para latas de aerosol, esos ya no se producen. Y hay en fin, ese es un problema global, desgraciadamente es el único precedente, nada más este problema global es el que se ha resuelto, ¿no? Y en fin, si no se hubiera resuelto tendríamos problemas enormes de cantidad de radiación ultravioleta que ya nos estaría llegando, ¿no? O sea que en ese caso pues sí pudimos, digamos, cambiar de ruleta. Pero termino, esta es la atmósfera de nuevo, esto ya no lo voy a ver, tenemos otros problemas de limitación de recursos naturales, pero déjenme terminar aquí con otra curva que se nos dispara, que es la población. Más de 6.500 millones de habitantes, muy reciente el cambio también, y el problema es que la cuarta parte de esa población es la que ha contaminado con gas invernadero, las otras 3/4 partes no han contaminado, pero por supuesto tienen derecho a aumentar su nivel de vida y a tener un desarrollo económico, y lo vemos dentro de cada país. En México pues tenemos también una parte de la población que está pues debajo de la línea de lo que se considera pobreza, pues que por supuesto hay que trabajar muy duro para que esa porción de la población pues suba sus ingresos y su nivel de vida, etcétera. Y normalmente eso requiere energía, que es históricamente lo que ha sucedido, pero, repito, sí hay manera de hacerlo, si lo hacemos bien, con esa meta de 2 grados, que es un compromiso para que no salga muy caro, porque si pusiéramos una meta de 1,5 grados, habría que reducir tanto que el cambio sería demasiado rápido y entonces sí saldría muy caro. Pero 2 o 3 grados es modesto el cambio. Pero en fin, el hecho es que esas 3/4 de las partes de la población es indispensable trabajar con ellos
para que desarrollen sus economías, pero no como lo hicieron los países desarrollados históricamente, porque no cabemos en este planeta. Por razones económicas es indispensable hacer esto, pero termino diciendo por razones éticas. Tenemos nosotros la responsabilidad como generación de resolver este problema y no dejarles a futuras generaciones pues un planeta potencialmente con problemas enormes como esos puntos de inflexión que les mencionaba, pues porque son principios éticos universales que ha aceptado la humanidad en la medida que nos hemos vuelto cada vez más civilizados. Pero desgraciadamente en la práctica pues hay muchos problemas para negociar estos acuerdos internacionales. Vuelvo a la situación de política interna, problema de Estados Unidos. China sí está ya haciendo muchos cambios, pero todavía no está muy dispuesta a un compromiso oficial. Y Estados Unidos, por fortuna, también está haciendo muchos cambios. El estado de California ya se comprometió también como estado a hacer los cambios, pero todavía pues como país tenemos que ser pacientes, esperar varios años, pero yo soy optimista, tengo la expectativa de que la racionalidad sea la que gane y que no nos tardemos ya muchos años para que esto suceda. En fin, aquí termino, creo que ahora podemos platicar si es que hay preguntas.